El fútbol no empezó en un estadio, nació en las calles, en los relatos de papá y en los abrazos con desconocidos. Aquí no se habla de estadísticas, aquí se habla de lo que hace temblar el corazón. Bienvenidos a Donde Nacen los Hinchas, un podcast de hinchas para hinchas. El día de hoy nos acompaña una de esas personas que yo conocí siendo muy apasionado por el fútbol. Su equipo, el América, le hacía vibrar y le movía todas las fibras de su cuerpo. Tanto que lo llevó a querer ser arquero profesional y entrenó para esto durante mucho tiempo. Por cosas del destino no logró ser arquero profesional, pero hoy se dedica a ser entrenador de fútbol. Estamos con Jorge Galeano. Jorge, ¿cómo estás? Esteban, muchas gracias por la invitación, muy bien. ¿Vos cómo vas? Muy bien, parce. La idea de hoy es que podamos hablar del fútbol desde tu sentimiento de hincha y ahora que haces parte del fútbol ya desde otra visual, ¿cierto? Como entrenador, también poder contarnos como un poquito de cómo se vive el fútbol desde ahí, ¿cierto? Lo primero, parce, es como que cómo llegó el fútbol a tu vida, o sea, el fútbol como deporte y como pasión, cómo llega a tu vida, a través de tu familia, a través de tu papá, cómo llega a tu vida el fútbol. Bueno, recuerdo, tenía yo 5 años, entonces ahí pues al lado de la casa, ahí por la iglesia había una escuela de fútbol, entonces nuestros papás pues nos llevaron a mi hermano y a mí, entonces recuerdo que estaban como eligiendo los equipos, bueno, los niños, y preguntaban que quién quería tapar, Y entonces nadie. nadie se animaba. Y mi papá, pues, en la empresa y eso, él era arquero, con los amigos, pues yo siempre veía que él tapaba, entonces yo alcé la mano y desde ahí me metí al arco desde los 5 años, pues ahí llegó el fútbol, ¿cierto? Recuerdo también los primeros guantes que tuve, eran negros, con una cosita azul acá, eso nunca creo que me van a olvidar, Sí. ¿cierto? Y pues por esa parte llegó el fútbol pues como sentirlo, como jugarlo, ¿cierto? Como arquero, esa vez que alcé la mano, me metí al arco y ahí me quedé pues hasta el día de hoy que Toda la vida. todavía seguimos tapando con los amigos y eso. Sí. ¿Y cómo llega ya entonces el América a tu vida? O sea, vos sos paisa, pero cómo llega la América a tu vida y cómo genera esa pasión tan grande que inclusive sé que pues que haces parte como de una facción de, digamos, de hinchas aquí en Medellín del América. ¿Cómo llega el América a tu vida? El América, desde que yo estaba pues también muy chiquitico, por mi papá, él es hincha del América, pues la familia por parte de mi papá, mis tíos, por parte pues de él, Todos del hinchas del América. América. Entonces me ponía las camisas, ¿cierto? Me ponía pues, a ver los partidos del América. Entonces ahí fue como cogiéndole cariño al equipo, ¿cierto? El color rojo, muy llamativo. Entonces por ahí fue que llegó pues como el América a mi vida. Sí. Ahí curiosamente, pues ya lo hablamos con tu hermano, que fue uno de nuestros invitados anteriores, ¿cierto? Y él nos decía que fue por un suceso pues difícil que tuvieron en tu familia que él decidió ser hincha del Nacional. Y él nos dice que tu papá todavía dice que él es hincha del América. Sí, O sea, que es el momento que todavía dice que Johnny es hincha del América y pues él obvio es súper hincha de Nacional, ¿cierto? Entonces, el América, ¿cómo te marcó a vos? De modo que vos sí seguiste como esa herencia y no, porque digamos en tu familia hay muchos hinchas de muchos equipos, pues uno de tus tíos más cercanos es hincha del Cali, otro que lamentablemente pues ya también falleció era hincha de Millonarios, que era pues uno de esos tíos cercanos que uno lo siente casi como otro papá, ¿cierto? ¿Cómo no te permeaste de eso, de tus primos hinchas de Nacional, tu hermano hincha de Nacional? Jugaste en el Nacional, entonces también como porque posiblemente uno niño jugando en un equipo se contagia y pum, me cambié y chao, mi papá se fue para sí. otro lado y yo me quedé hincha del otro equipo. ¿Cómo te contagiaste tanto del América que llegaste pues y lo llevas todavía muchos años después? Sí, no, yo creo que influyó mucho, por ejemplo, los títulos de campeonato con De La Pava. Pues yo estaba muy pequeño, 7, 8 años. Entonces, claro, el niño al ver al equipo campeón se hace pues, más hincha, se hace Sí, hincha del campeón, sí, ¿cierto? claro. Entonces, encima de que yo venía con esa herencia pues de mi papá, como ese trabajo que le estaba haciendo, Sí, como ese por lo menos uno me sale hincha del América. sí, sí. Aparte de eso, pues complementarlo con los títulos,
Entonces yo veía que América campeón y América campeón. Entonces que ganarle a Nacional, que ganarle a Medellín, las finales. Entonces uno era como, uy. Y a los equipos de acá. Sí, Entonces uno llegaba al colegio y uno, no, yo soy de que la la América el América. campeón, yo soy de Nacional, ¿cierto? Entonces yo creo Sí, que eso también influyó mucho, ¿cierto? Como para que uno no se cambiara, sino, no, es que mi equipo es el que está ganando, sí, ¿cierto? En esos momentos, ¿no? Entonces desde pequeño, la influencia de mi papá y las nóminas pues que tuvo América en esas épocas y el fútbol pues que desarrolló, entonces fue lo que hizo como que me quedara ahí, ¿cierto? Y uno le empieza pues a coger amor, entonces ya más adelante con lo de que internet, entonces uno empezaba a buscar las canciones, uno a aprendérselas, ¿cierto? sí, claro. Y ahí, ya que hablabas pues como de las nóminas y eso, había unos jugadores muy buenos en el América en esa época que mencionas del bicampeonato, que en realidad fueron 3 finales seguidas Sí, porque, ah bueno, fue tricampeonato y sí. fueron 3 finales, 4 finales seguidas porque pierden el 99 con Nacional, en el 2000 gana, no recuerdo a quién fue, en el 2001 al Medellín y vuelve y ganan en el primer semestre del 2002 a Nacional, que ahí fue pues como esa revancha, digamos, lo que tuvieron con el Nacional. Habían jugadores muy buenos, yo me acuerdo mucho de Héctor Hurtado y del Tigre Castillo, Sí. que el Tigre Castillo pues lastimosamente ya después quedó marcado por el suceso del descenso, ¿cierto? Pero, ¿cuáles eran como esos jugadores de ahí aparte, o que sí, son esos dos los que más te llamaban la atención de la América? Porque tenían muchos jugadores Sí, muy sí. buenos. Uno de acá, Julián Vázquez, Julián un Vázquez. goleador neto, pues ese man, como se movía en el área, como definía, ¿cierto? Julián Vázquez. Y yo me fijaba también mucho en los arqueros. Entonces, Barbat, que tapó también en Medellín. Sí, Luis Barbato. Entonces, de esa época, Barbat, Julián Vázquez, el Tigre, Ferreira que venía ahí saliendo, David David Ferreira. Ferreira. Sí, venía una camada ahí muy buena de jugadores que fue la que nos ayudó pues a completar el tricampeonato y posteriormente las semifinales de la Libertadores en el 2004 creo que fue que Que fue en 2003 América, que iban a América y Medellín por que todo el mundo 2003, pensaba, pues madre, se va a dar esa final Medellín-América en la la Libertadores Conmebol nos y hizo al ahí final pues Boca cogió a la América por su cuenta y Santos por su cuenta al Medellín y eso, porque chao. la Conmebol nos hizo la maldad, que no Sí, podían llegar dos, ¿cómo es? no Que no había podían jugar los dos equipos, semifinal, sí, que tenía que ser ¿cierto? Esa fue como la trampa que nos hicieron ahí, para que Colombia por lo menos metiera uno de los dos a la final y no dejaron. sí, Pero entonces, ese equipo de ese América específicamente, creo que ahí ya jugaba Leonardo Fabio Moreno, que era un sí, delantero sí, también, que uno decía, ¿cómo le decían? El cantante del gol, sí, que era un jugadorazo, pues también. eso, América tuvo jugadores muy buenos en esa época de los 2000. Entonces estaba el Guigo Mafla también en su momento, Gerson González, que casi que todos los tiros libres eran gol. Y uno se acuerda mucho de esos jugadores y lo enamoraban a uno del fútbol, ¿cierto? Pues uno decía, estos manes hacen de este deporte algo muy bonito y en esa época en Colombia hubo una camada muy grande de jugadores que creo que casi todos los equipos tenían unos jugadorazos, porque en esa Libertadores que vos decís, el Cali se queda creo que es en cuartos de final contra River y ya América juega contra River y le gana. Ah, no, es en octavos creo que se queda el sí, en Cali y en octavo y cuartos cuartos. juegan América y River y América le gana y ya pasa a semifinal con Boca. Y eso, esa época marcó mucho, ¿cierto? Pero, parce, en el fútbol, pues hay muchas cosas muy bonitas, ¿cierto? Y nosotros tenemos muchos recuerdos, sobre todo jugando en la calle. Jugábamos, ahí no te gustaba tapar, sino que jugabas con nosotros. Y hay también cosas muy feas, ¿cierto? Una es, por ejemplo, lo que se vivió en la final de Medellín y Nacional después de que se acabó ahorita en la Copa, que hubo peleas y de todo, ¿cierto? Y hay otra que es muy fea para el hincha y es la derrota. Sí. Y hay derrotas que nos marcan y pues yo creo saber tu respuesta, pero quiero como que me contes cuál ha sido esa derrota que más te ha marcado en la historia del fútbol. Pues en resultados, no, el tema cuando perdimos con Patriotas en Cali la categoría. Sí, Sí, pues como esa derrota que sí, más... sí. Sí, no, yo ese día no quería salir, mis amigos me llamaban, y yo, no, no, pues ¿para qué me llaman?
Pues obviamente no iban a sentir lo que yo estaba sintiendo, pero sí, esa fue como Y me llaman lo es más para joderme la difícil. vida, porque aparte en esa época éramos muy inmaduros y Sí, no, había uno pues que yo sé que me estaba llamando era no, mamá, vamos a tomarnos algo, y, cierto, como para la rumba y eso. Porque me imagino que dirían, no, pues ahí este man de estar saque, despechado, algo así. saquémoslo de la casa. Pero no, no, yo no quise ese día salir, pero también siento que eso fue como una prueba para el hincha, como bueno, o los dejamos tirados o los acompañamos el doble, ¿cierto? Entonces ahí sentí, me di cuenta que fue, pues que creció mucho más pues como el amor por el América, que entonces nos abonamos, ¿cierto? Porque el equipo necesitaba Recursos. recursos, entonces, así, yo no vivo allá, no, pues yo me voy a abonar, es que el equipo necesita plata, el equipo necesita de sus hinchas en esos momentos. Entonces fueron 5 años en los que yo sentí pues que ese amor creció y se veía también reflejado en la hinchada, en todo el país, cómo se acompañaba pues al equipo que no se dejó solo. Porque quién sabe, desciende otro equipo y de pronto No pasa lo no mismo. aguanta tanto, si la hinchada no va a aguantar tanto, en cambio, esta hinchada aguantó y estuvimos ahí, y si boleta conmemorativa, entonces compremos la boleta conmemorativa, entonces no hay que consumir original, pues todo lo que al club le beneficie, eh, fue pues como lo que yo sentí que explotó en ese momento con el tema como el sentimiento hacia el equipo. O sea, esa derrota, pues vos qué puedes decir que te enseñó esa derrota, como estar más presente o a qué te enseñó esa derrota, porque las derrotas, eh, nosotros criticamos mucho a Maturana, ¿cierto? Por su frase icónica de perder es ganar un poco, pero si la llevamos al sentido real de lo que él quería decir, es muy real, o sea, valga la redundancia, eso pasa, uno cuando se equivoca, algo aprende, o sea, entonces ganaste un poquito, no solo perdiste, o sea, obvio está la derrota y dolió, pero ¿qué aprendiste de esa derrota? No, pues como hay que seguir adelante. Pues sí, nos gozaron y todo eso, pero al otro año América, pues América no dejó de existir, entonces el otro año había que volver a afrontar el torneo ya de la B, ¿cierto? Entonces que tenía que reestructurarse el América, entonces que los costos bajan, pues dicen que fue algo que le ayudó en tema económico para que no desapareciera. Sí, Esa fue pues como la parte de la lección de que sí, caímos, nos pero nos levantamos otra vez levantamos, y hay sí. que, dure el tiempo que dure, nos tenemos que seguir peleando por volver a Eso, donde tenemos que estar. Porque en exacto. realidad yo soy de los que, a pesar que obviamente en su momento disfruté lo que pasó y me gozaba a los amigos hinchas de la América, entre ellos vos, ¿cierto? Porque aparte éramos más inmaduros, entonces siempre estaba, pues, aunque el folclore del fútbol siempre está a cargar a lo otro y eso. Yo siempre decía, igual a América le hace falta la A, o sea, no es lo mismo jugar contra Patriotas que jugar contra América. Es un condimento muy distinto, o sea, vos vas a jugar contra la América y vos pensás es un partido difícil, va a ser cerrado, vamos a tener llegadas los dos equipos, o sea, uno piensa en un partido muy distinto, así, Medellín Llaneros, sí, o Nacional Llaneros, sí, pues yo sé que al hincha, tanto al hincha de Nacional como al del Cali, como al de Medellín, como al de todos los equipos, digamos así, más tradicionales del fútbol colombiano, le hacía falta a la América, porque igual está ese pique, que es otro de los rivales fuertes a vencer, ¿cierto? Y mira que cuando la América volvió, se demoró un poquito, pero empezó otra vez a ser muy fuerte y ahora pues otra vez volvió a caer, eh, que digamos es un tema más administrativo que deportivo, porque en realidad deportivamente no está tan mal, pero entonces en ese momento aprendiste eso y qué fue lo que sentís que pudiste hacer por tu equipo desde tu lejanía, porque vos vivías acá en Medellín y el América no podías ir a verlo, no podías hacer muchas cosas, que es como eso que sentís que vos pudiste hacer por tu equipo. Pues como te contaba, el tema de abonarse así no vivieron allá, el tema pues de consumir lo que pues, le beneficiara económicamente al equipo. Y pues en esa época de la B, pues conocí a alguien, un hincha pues de la América que estaba acá radicado en Medellín,
y él pues le sugirió una idea como de, "Ey, vamos a montar un grupo, pues vamos a ver cuántos hinchas aparecen", y no, Un montón. eso fue un montón de hinchas, más de 500 personas, encontramos en los grupos de WhatsApp, pues hicimos un montón de cosas, entonces con la idea también pues pues de no vamos a viajar, no vamos a apoyar al equipo, miremos dónde podemos ir a acompañarlo, ¿cierto? Inclusive pues acá en Medellín también pues tenemos buena relación con una hinchada que hace en Oriental de Medellín, ¿cierto? ¿Cuál? ¿La del centenario? ¿Con cuál? Sí, creo que son esos. O sea, de lo malo salió algo bueno, Sí. porque logramos reunir gente, logramos que mucha gente conociera al Pascual, pues personas muy agradecidas, Y ¿cierto? llegaste a ir en Sí, esa época sí, al Pascual. sí, ahí fue donde más nos fuimos a ver a la América, el día del ascenso, pues que ese partido pues nunca lo voy a olvidar, el día del ascenso contra el Quindío, ¿cierto? Entonces logramos hacer eso acá en Medellín y sentimos Fue y un yo gran siento también aporte. pues con eso le ayudamos pues al equipo a que se sintiera pues más como Más más acompañado y eso. acompañado, íbamos al hotel allá en Cali, no, vamos para adelante, ¿cierto? Sí, No los dejamos pues solos, independientemente pues de los jugadores que estuvieran, había que apoyar, porque obviamente uno como hincha del América uno es muy exigente también para los jugadores. sí, claro. Entonces, independientemente de la nómina, tocaba ir a apoyarlos porque todos teníamos un objetivo que era, Volver. sí, volver a ascender, sí. Y ahí, parce, hay cosas del fútbol que son ya como extra, ¿cierto? Y que uno siente que ayuda con eso, aunque en realidad, pues, yo considero que a pesar que yo lo hago, sé que eso no aporta mucho y son las cábalas, ¿cierto? ¿Vos tenés alguna cábala para los días de partido, para cuando juega la América, digamos, un partido importante o así, que vos si no lo haces, decís, ah, puta, si perdemos va a ser culpa mía? Sí, no recuerdo que yo tengo unos boxers del América, los conseguí acá en Medellín, inclusive, yo, hay que aprovechar. Entonces, esa era un tiempo, esa era la cábala, yo no, me los tengo que poner porque es que si no, no ganamos, ¿cierto? El Sí. boxer también, una camisa blanca que tuve cuando estaba pequeñito, yo Creo que decía, me no, acuerdo de ella. me la tengo que poner, ¿cierto? Siempre. Y ahora con la camisa con la que ascendimos, una negra, pues, con la que jugaba el equipo, pues, durante esa época, que esa la utilicé, pues, allá en el Pascual el día del ascenso, y de ahí en adelante el título con Santa Fe me la puse, el título con Junior me la puse después de que subimos, Sí, entonces se convirtió, pues, como en la de los partidos sí, esa importantes. yo me la pongo, yo digo, no, con esta no perder. Obviamente después del fútbol es dinámica lo impensado, entonces Sí, puede que ganemos, puede que no, pero uno queda como con esa cosa de que eso va a pasar porque uno se la pone, de que uno va a sí. ganar. Sí, es que siempre pasa, o sea, uno como hincha como que necesita creer en eso extra para darse confianza, pues yo creo que todas las tenemos, con las camisetas es como lo más común, que si me puse una camiseta el día de un partido importante y ganamos, Sí, esa sigue siendo para los partidos importantes y me la pongo siempre y como sea, entonces digamos que eso es muy particular. Y ya en este momento vos estás ligado al fútbol de otra manera, ¿cierto? No solo como hincha, sino también en tu rol de entrenador de las inferiores, pues digámoslo así, ¿cierto? De los niños, pues sí, los más fútbol base, pequeños, el fútbol fútbol formativo. base. Desde ahí, ¿cómo has logrado también plasmar esa pasión que tenés como hincha y transmitírsela a esos niños que apenas están empezando en el deporte y que seguramente muchos de esos niños sueñan con jugar en el Atanasio, con jugar en el Pascual, siendo profesionales, ¿cierto? ¿Cómo les has logrado transmitir y qué te has encontrado pues como distinto a cómo vivías el fútbol como hincha? Pues para ser muy sincero, como hinchas, pues lastimosamente he notado que muy poquitos siguen a los equipos colombianos, ¿cierto? La Sí, mayoría son que el Manchester City, que el Real Madrid, que el PSG, que el Barcelona. Entonces, hay veces uno llega y les pregunta, hey, llaneros, no saben quién es llanero. Entonces, sí, por ese lado, entonces trato pues como decirles, no, vean fútbol colombiano, vean el torneo de la B, pues
porque ellos se quedan como, uy, Leones, ¿quién es el Tigre? ¿Esos equipos qué? ¿Cierto? Entonces, como hincha, es como, cada uno tiene sus equipos, ¿cierto? Acá pues de trabajo, pues Nacional y Medellín son los que mandan la parada, ¿cierto? Sí, He encontrado pues también hinchas del América, del Cali, pues niños desde chiquiticos con esos gustos. Acá pues en la ciudad, ¿cierto? Como me pasó a mí, que éramos de acá, pero hinchas de otro sí, equipo, de otra ciudad. sí, sí, Pero el común denominador es ese, que hablan más del fútbol de afuera, del europeo sobre todo, sí. que el colombiano, el de nosotros. Entonces, hay veces les hacemos preguntas en los entrenamientos, no sé, terminaron empatados, penaltis, no, vamos a hacer encuesta de fútbol colombiano. Sí, Tratamos como de de que, motivarlos pues a que vean el fútbol sí, colombiano. no tienen que ser pues fanáticos, pero que por lo menos conozcan, porque si ellos, digamos, el día de mañana quieren llegar a ser profesionales acá, pues Tienen que se van a conocer encontrar el esos entorno, equipos, sí, claro. exacto, ¿cierto? Y yo creo que eso ya ha perdido mucho, no solo en las bases del fútbol, que son los niños, ¿cierto? Sino también en las bases, ya los profesionales. Yo siento que los jugadores profesionales como que no ven fútbol y los que consumen fútbol regularmente también pasa lo mismo, consumen el fútbol europeo, no ven el fútbol colombiano, que digamos para mí es primordial para un jugador que está en el Medellín, en Nacional, en Millonarios, en el equipo que juegue, que vea a sus rivales. Y yo siento que como que no lo hacen, como que dejan eso en el técnico, él es el que los tiene que estudiar y nos tiene que decir cómo nos movemos, qué hacemos. Y en realidad antes uno podía notar que los jugadores sí sabían a quién se iban a enfrentar y sí jugaban acorde a eso, consumían mucho más fútbol, eran como más apasionados por el deporte en sí que ahora. Yo siento que ahora muchos lo ven más, es como una forma de salir de la pobreza, ¿cierto? Y no está mal, está bien, pero pues ya cuando estás ahí, tómatelo en serio pues consumí el deporte que estás jugando, ¿cierto? Y hace poquito también Ricker me lo decía en una entrevista, que ahora pues él entra a un camerino y que son más haciendo bailecitos de TikTok y que no ven fútbol y no hablan de fútbol. Y es complicado, porque en realidad vos sos jugador de fútbol, tenés que estar consumiendo el deporte que al menos mira la Champions, pues, o mira algo que te motive, Sí. ¿cierto? Y aparte de eso, parce, vos como entrenador, ¿qué ves en el fútbol ya como tal, en el deporte, que ha cambiado? Porque el fútbol ha cambiado mucho, ¿cierto? En el que nos tocó a nosotros era un fútbol mucho más estético, más bonito, de la gambeta, del túnel, de la pared, del pase mirando para otro lado, el sombrerito, ¿cierto? Ahora ya el fútbol es un poquito más táctico y físico. ¿Qué es lo que notas que ha cambiado tanto pues ahí en el deporte? En general, pues Sí, en general ya en el deporte. pronto el tema de todas las ayudas tecnológicas han influido mucho en que el entrenador se tenga que preparar más, ¿cierto? Por ejemplo, ahora vemos entrenadores en el fútbol colombiano que la gente no sabe quiénes son, ¿cierto? Y dicen, veis, es que pues, aquí llaneros porque estaban los ocho, ¿cierto? No los ocho, nada, pues que el profe José lo hizo, ¿cierto? Ese Real con Dinamarca, entonces el profe Niño, ¿cierto? Sí, Entonces, siento que lo que ha cambiado es eso de que como se ha modernizado tanto, la tecnología se está metiendo más en el fútbol, empiezan a salir muchos conceptos que hace que, pues, que si vos querés mantenerte en el medio, en la élite, tenés que empezar a capacitarte, también como ir de la mano de todas esas nuevas tecnologías que están llegando pues al fútbol, ¿cierto? Eso es lo que pues, he notado que puede ser diferente a a lo otras de épocas. antes. Y en el tema pues del juego, como lo decía pues Guardiola, que él era un ladrón de ideas, que él le gustaba mucho Pacho Maturana, la selección Colombia de Maturana, ¿cierto? Sí, Todo el tema de la naranja mecánica, de Cruyff, de Van Gaal, ¿cierto? De Reynold Mitchell, bueno, de toda esa, de toda esa época pues que tuvo el fútbol en los 80, en los 90, ¿cierto? sí, Muchos entrenadores ahora pues la retoman, ¿cierto? Porque ha estado ahí, ¿cierto? Varios equipos lo han puesto en práctica, sino que ahora pues con el tema de que pues yo puedo saber cómo están jugando, no sé, en China,
en Japón, ¿cierto? En África, que antes no se daba, ¿cierto? Entonces ahora es como combinar ese fútbol, pues, de antes, ¿cierto? Con toda la Con todo el tema tecnología y todo. tecnológico. Sí, porque la gente dice que fútbol moderno. Yo no, fútbol moderno no, eso lo hacían desde hace muchos años, Sí, ¿cierto? claro. Ahora que ya tenemos pues todo este tema de la tecnología, que estamos más pendientes pues de los equipos, de las charlas de los entrenadores, de las entrevistas. Entonces pues me he dado cuenta que uno dice, no, pues que yo Hay ya, acceso a más información. eso uno dice, no, pero es que es fútbol moderno, no, eso lo hacía Holanda por allá, Sí, en los ¿cierto? 70. Eso, el Barcelona de Guardiola lo aplicaba, pero lo traía de una época anterior, ¿cierto? Sí, siempre ha sido pues como retomar esas ideas del pasado y plasmarlas en jugadores del presente. Lo que pasa es que hay algunos jugadores que tienen más capacidades que otros. Por eso yo siento que el equipo del Barcelona marcó una época, pero también por los intérpretes que tenía, ¿cierto? Que jugar ese fútbol, digámoslo, con otros jugadores un poquito menos técnicos no va a ser igual, no es así de fácil. Y ahí, Sí. parce, hablando de todo eso, hay jugadores y momentos históricos a uno que lo marcan a través del fútbol. ¿Y cuáles son como esos momentos históricos que vos has tenido? Puede ser con el América, con la Selección Colombia o con cualquier equipo del mundo, pues, que a vos te dejaron una huella a través del fútbol. Digamos, a mí yo recuerdo mucho estar muy pequeñito viendo la final del Mundial de Francia 98, yo haciéndole fuerza a Brasil porque era el de aquí. Y ese día vi a Zidane y me enamoré del juego de Zidane y él hizo 2 goles y sacó a Brasil a pasear. ¿Cuáles son como esos momentos históricos que vos tenés con el fútbol? Eh, pues para mí un jugador brasilero que me marcó mucho, que fue Ronaldinho, Sí, ¿cierto? Entonces lo recuerdo mucho en el Barcelona, ¿cierto? No recuerdo mucho en el PSG, recuerdo más en el Barcelona, porque pues, la liga francesa no se ve no la tanto. transmitían acá y menos en Sí, esa época. sí, Entonces Ronaldinho marcó mucho pues todo el tema de momentos así, partidos que uno decía, no, este man cómo hace eso. O sea, era un alegre, ese man se salía de contexto, hacía lo que él quería, era pues un espectáculo verlo jugar, que te aplaudan en el Bernabéu, en un sí, clásico, que te sí, aplaudan en Stamford Bridge, ¿cierto? Donde juega sí, el en el Chelsea, Chelsea, sí. ¿cierto? Entonces, Ronaldinho, pues para mí marcó pues como esos momentos como de magia en el fútbol, ¿cierto? El gol que le hace de chilena al Villarreal, fuera del área, cuando deja regado a Sergio Ramos ahí en el Bernabéu y a Casillas, y con Brasil, pues cuando le das el gol a Alemania allá en Corea y Japón, de tiro libre a Oliver Kahn, que se la... No, Inglaterra, ese servicio fue Inglaterra. Eh, Eso, sí, a creo que era David Seaman. Seaman, eso, sí, la final fue Con- con Alemania, eso, con sí. Oliver Kahn, los cogió el gordo Ronaldo y Sí. los terminó de aniquilar. Sí, pues de a nivel mundial, Ronaldinho, ¿cierto? Y acá pues en Sudamérica o en Colombia, por ejemplo, en Sudamérica me acuerdo mucho del Boca de Bianchi, ¿cierto? Pues yo no soy así pues que fanático de los otros equipos, pero me gustaba ver mucho al Boca de Bianchi, esas finales, con el Real, con el Milan, Sí, ¿cierto? Es contra el Palmeiras, entonces uno era ahí como pendiente de ese Boca, sí, sí. ¿cierto? Así pues equipos, momentos de equipos acá en Sudamérica, el Boca, ¿cierto? Con el América pues eh, el tema pues del equipo del Pecoso Castro en la Libertadores, de esa banda que tenían, eliminar a River, eliminar a Racing en el cilindro, ¿cierto? Tiene un Con equipazo. una base de jugadores de la cantera de América que venía saliendo, ¿cierto? Ahora pues el bicampeonato que tuvo el América en 2020, la pandemia, 19-20, Sí, ¿cierto? sí, que le ganó al Junior y Santa Fe. Sí, eso, que quedaron campeones en un estadio donde América juega de local prácticamente, que fue en Bogotá, y lastimosamente por la pandemia, pues fue sin gente. Y ahí, parce, digamos, esos jugadores que, por ejemplo, Ronaldinho, que marcó una época, hay muchos de esos y nos ha tocado ver muchos.
pero digamos que siempre tenemos un favorito o unos favoritos. Y aquí es independiente de las estadísticas, independiente de lo que hayan logrado, de si quedó campeón del mundial o no. O sea, eso en realidad no nos importa mucho porque son jugadores que nos gustan y ya, y no importa si ganaron o no ganaron muchas cosas. ¿Cuál es ese top 5 tuyo a nivel mundial que puedes decir, estos 5 fueron los que más me gustaron? No necesariamente los que son los mejores, porque muchas veces uno puede saber que el que le gusta a uno no es el mejor del mundo, pero le gusta a uno y ya. ¿Cuáles son como esos 5 que vos decís? Bueno, muchos jugadores, pero bueno, sacar 5, pues está Ronaldinho en el top 5, ¿cierto? Hay uno pues que juega ahora en ese momento, sí. Pues a mí me gusta mucho verlo jugar, jugó en América, aunque sea un semestre, pero tuve la oportunidad de verlo con el América, que es Quintero, Juan Fernando Quintero. Me parece que ese man nació Sí, para jugar fútbol. Pues la sí. técnica de ese man exquisita. Van dos, ¿cierto? Dos jugadores que, pues, que a mí me gustaba mucho, como Gani, Iniesta y Xavi. Esos dos, Hacían o lo sea, que les no hay daba la gana. comparación, la forma en que entendían el fútbol, ocupaban los espacios, ¿cierto? Sí, Y van cuatro ahí, ¿cierto? sí, Ya mencioné a Quinterito, que uno del fútbol colombiano. Y me gustaría también meter un arquero, porque, sí, claro. ¿cierto? Y pues no soy hincha del Real, me gusta más el Barcelona, pero Iker Casillas me parece que es de los mejores arqueros de la historia, pues, del Ahí, mundo. ahí como para hacerle honor a tu posición, que es difícil, para mí, digamos, la posición más desagradecida en el fútbol es la del arquero, ¿cierto? El arquero puede, mira lo que pasó en estos días pues con Aguerre, que fue figura en la ida contra Nacional y en la vuelta el gol fue pues en gran parte su responsabilidad y mucha gente le cayó encima. Yo no pienso de esa manera, pero muchos le cayeron encima. ¿Cuál es ese top 5 de arqueros que vos puedes armar? O sea, digamos, ya metiste un arquero en tu top 5 de jugadores favoritos, pero el top 5 de arqueros que vos digas, estos arqueros, y viéndolos aprendí muchas cosas y miraba sus atajadas para yo saber cómo tirarme, cómo pararme. ¿Cuál es ese top 5? Como le dije ahora, Casillas, Oliver Kahn, también pues me recuerdo mucho ese Bayern del Tapó. Dida, pues la época que tuvo con el Milan, pues fue muy buena. Eh, Córdoba, Oscar Córdoba, Oscar pues que Córdoba. para mí es el arquero, pues la historia del fútbol colombiano, el arquero mejor, pues, de la historia. Sí, ahí coincidimos. Para mí también Oscar Córdoba Oscar es el mejor arquero Córdoba, de Colombia. sí, van cuatro que me hayan tocado ver, sí. Y que queda uno como ahí, como entre tantos, pero Buffon es otro que me parece también muy, que A mí marcó de la historia Buffon, del por fútbol. ejemplo, me parecía muy extraño es que él siempre estaba bien parado, o sea, él rara vez lo cogían como caminando hacia el otro lado, él siempre estaba, leía muy bien los partidos, entonces Sí, era muy difícil hacerle gol por eso. sí. Y ya, parce, para terminar ahí como esa sección de los top 5, el del fútbol colombiano. Jugadores del fútbol colombiano, no necesariamente colombianos, pues si querés meter a Roberto Cabañas que jugó en el América, pues lo puedes meter, no hay ningún problema. Si querés hacerlo solo de los que vos viste, pues tampoco hay ningún problema. ¿Cuál es ese top 5 de jugadores del fútbol colombiano en general? Eh, Podría meter Adrián Ramos, parece que, ¿cierto? Sí, James, parece también que juega mucho fútbol ese man. Eh, Voy a meter a uno que no vi jugar, pero por lo que he visto y por lo que he escuchado, ¿cierto? Falcioni, Falcioni, Julio sí. César Falcioni, ¿cierto? Eh, que me viene mucho la época, es la época de la selección Colombia con Peckerman, Mano Sí, Falcao, ¿cierto? Falcao y también tengo pues mucha admiración por David Ospina, pues David Ospina. sí,
De Falcioni, pues ahí que lo mencionas, me hiciste acordar. El papá de un primo mío lo menciona mucho, él es muy hincha de Nacional y pues obviamente no quiere mucho a Falcioni o no lo quería pues en su momento. Y me contaba una historia que a Falcioni, él venía acá pues y era como muy provocador, así estilo Aguerre, muy provocador con la hinchada de Nacional. Y los hinchas de Nacional le tiraban naranjas, creo que era, y que este man las pelaba y se las comía y se gozaba pues a los hinchas de Nacional. Entonces es muy charro como esos jugadores que dentro del campo se convierten como en un hincha más, a pesar que Falcioni, por ejemplo, era argentino Sí. y no tenía nada que ver con el América, pues digámoslo, hasta que llegó a jugar ahí. Y él se convirtió como en ese hincha que representaba al hincha dentro de la cancha. Entonces es muy particular también que hay jugadores así. ¿Y cuál es ese jugador como estandarte que vos recordás del América, aparte de Adrián Ramos, que sé que me lo vas a mencionar? Pero que vos decís, este jugador en el América representó al hincha. Eh, Creo que Gerson González, ¿cierto? Sí, También el Tigre Castillo. O sea, que uno diga, no, es que los manes son hinchas de la América y están jugando, lo demuestran en en la la forma en cancha. la que juegan y eso. Sí. Bueno, parce, aquí viene una pregunta que me gusta mucho hacerle a la gente, sobre todo a los que son pues como más hinchas del fútbol colombiano. Y es, vos sos hincha del América, ¿qué jugador que estuvo en el Cali y nunca jugó en el América te hubiera gustado ver en el América? O en el Nacional, o uno de cada uno. Pues lo Sí, digo sí. porque son como los máximos rivales del América, pues acá en Colombia, Cali, Nacional y Millonario me imagino que está tercero. Entonces, como cuáles son esos jugadores que jugaron en esos equipos y nunca jugaron en América, porque hay algunos que pasaron por los Sí, dos. sí. ¿Cuáles te hubiera gustado ver en el América? Pues puedes decir uno que esté jugando en ese momento. Sí, no hay ningún problema. Morelos. ¿Te Alfredo gusta? Morelos. Sí, Es un Nacional, me parece un delantero top, pues como se mueve, como, sí, no, como entiende el juego. O sea, al man se le ve que pasó por Europa y se le ve en la forma en la que juega. sí. Y ahí, parce, te quería preguntar también algo, y es como, ¿qué sensación fue la que tuviste ya en el momento de volver a la A? Porque, digamos, es difícil irse a la B, pero cuando uno vuelve a la A, yo me imagino que la felicidad es el doble, que es inclusive puede ser más grande que ganar un título. No sé si les pasó, pues, ¿qué se siente ahí en ese momento? Vos que estabas en el No, estadio, no. pues como que me estabas contando, ¿qué sentiste en ese momento cuando el árbitro pitó? Pues puta, volvimos a la A. Sí, no, eso fue como un descanso. Uno hubiera quitado un peso de encima, hermano, porque eran 4 años ahí uno esperando. ¿Será que este año sí? Entonces fue como quitarse sí, un peso, un desahogo, pues el grito, la fiesta que se formó, ¿cierto? Sí, fue. Ese día en el Pascual, sí, eso fue desahogo, una descarga como de toda esa furia, esa impotencia De los años que venían sí, lo arrastrando. que tuvimos ahí a punto y nada, no podíamos hasta que se nos dio ya. Y que yo digo que también esa rabia debía ser muy grande porque en realidad no fue por algo deportivo en un inicio, sino que la debacle del América empieza por temas extradeportivos, que empieza lo de la lista Clinton, ¿cierto? Y ahí empieza el equipo para atrás económicamente, por ende ya en lo deportivo también se baja. Entonces es como esa victoria de logramos superar hasta esto, ¿cierto? Porque acá en Colombia muchos equipos, mira, Envigado también ya le pasó. Envigado estuvo en la lista de Clinton hasta hace poquito y ya se vio lo que pasó. Otra vez también se fue a la B porque son muchos años de no poder invertir de la mejor manera, son muchos años en los que los recursos que entran no se pueden aprovechar, ¿cierto? Y claro, eso va sumando hasta que te lleva pues como a tocar fondo. Y el América, a mí me parecía muy bonito eso, que inclusive con River pasó también, que uno veía el estadio muy vacío mientras estaban en la A, porque estaban en esas malas campañas, y apenas se fue a la B, es como que los hinchas hubieran renacido. O sea, como Sí, que volvieron a creer en el equipo y eso mantenía lleno ese estadio.
Pero yo creo que nunca un estadio en la B había estado tan lleno. Y en todos los estadios era lleno de hinchas de la América. Lo mismo pasó con River en Argentina. River se fue a la B y los hinchas poco lo acompañaban. Y cuando se fue a la B es como, puta, este es el momento. Aquí es donde yo tengo que estar de verdad. Y arrancaron y se fueron todos. Entonces eso me parece muy bonito. Y que ustedes en realidad les tocó vivir eso fue por un externo, que lastimosamente pues el fútbol colombiano ha estado muy permeado por el narcotráfico y al entrar en la lista Clinton los equipos ya quedan como mañatados, no pueden hacer nada. Y no fue algo como que en realidad el América se lo buscó deportivamente, porque puede pasar también, hay equipos que deportivamente no les da o no quieren hacerlo. Pues yo pongo mucho ahí como al Unión Magdalena como uno de esos ejemplos, porque yo siento que es que no quieren, no les conviene estar en la A mucho tiempo, entonces así cada tanto tiempo ascienden, pero ese mismo año se devuelven para la B. Yo siento que es un tema más económico, que les parece más rentable estar en la B. Que inclusive creo que esa fue una de las peleas de la hinchada de la América también cuando América estuvo en la B, porque ya era como, bueno, ya recursos tienen, ¿qué está pasando pues? Entonces era como que les parecía más rentable, y más que la América es un equipo que mueve tanta gente, me imagino que es mucho más rentable aún. Pero América tiene que estar en la A, es un equipo que para mí siempre tiene que estar en la A, porque es el tercer equipo más ganador del fútbol colombiano, es un equipo colombiano que ha representado a nivel internacional muy bien, ha llegado a 4 finales de Copa Libertadores, o sea, eso no lo ha logrado ninguno, es el único colombiano que ha jugado 4 finales de Libertadores, porque Nacional ha jugado 3, sí. Perdió una y ganó 2, pero América ha jugado 4 finales de Libertadores y es algo que no es fácil, que sí, que lastimosamente no pudo ganar ninguna, pero que otro equipo colombiano puede decir que ha llegado a 4 finales de Libertadores, ninguno. Sí, sí. Y eso ahora pues con lo que hablábamos de los entrenadores y todo eso, eso viene ligado también a lo que vos hablas bueno, yo qué quiero hacer con mi equipo, ¿cierto? Sí, claro. Entonces muchas veces los equipos llamados chicos, entre comillas, o los que no tienen hinchada, están pensando mejor que los grandes. Es como muy bacano también entender eso desde esa dinámica, porque vos que sos entrenador, podés conocer también un poquito más de cerca eso, y es los proyectos de los equipos. Entonces a veces uno siente muchas cosas, por ejemplo a mí me pasa con el Medellín, yo siento que Medellín en este momento tiene un proyecto que es vender jugadores y ya. Y para eso necesita ser protagonista de los torneos como lo ha venido siendo, jugar finales para que los vean, pero no le interesa ganarlas, porque pues en realidad ganarlas lo que le representa es subirles el sueldo a los jugadores, y seguramente eso no es lo que quieren, ellos lo que quieren es solo vender. Entonces también es como entender esas dinámicas a veces uno como hincha, porque uno es muy pasional como hincha, ¿cierto? Entonces ahí también es muy bueno como esa parte de entender esos proyectos, a pesar que uno ve que Medellín administrativamente también está mejorando, pero siento que a nosotros dos nos pasa lo mismo en este momento, porque en el América veo como la misma tónica. Ahí, parce, también quería como preguntarte, el fútbol nos enseña muchas cosas en la vida, ¿y cuál es como esa enseñanza o ese mensaje que te ha dejado el fútbol a vos? Pues como, porque vos vivís del fútbol, en realidad, o sea, el fútbol hace parte de tu vida diaria, digamos, de todos los hinchas, pero ya cuando vos trabajás en un equipo de fútbol es distinto, no es que estoy pensando en mi equipo, sino que tengo que ir a trabajar en mi equipo. Sí. Entonces, ¿qué es ese mensaje que te ha dejado el fútbol a vos en la vida? Como lo comentamos ahora, ¿no? El tema de que hoy estamos arriba, mañana podemos estar abajo, ¿cierto? Entonces es como a no rendirse, a pelear, pues a luchar por el sueño que uno tenga, ¿cierto? A no desfallecer, por más de que a usted digan, no, es que eso no es posible, no, usted qué va a hacer eso, ¿no? ¿Cierto? Es como a ser perseverante, a seguir, a seguir, a seguir, y algún día llegará como ese paso que uno está proyectando, ¿cierto? Que uno está planeando. Entonces es como a luchar por los sueños, pero
con orden, con disciplina, ¿cierto? Teniendo un norte claro. Sí. Y también yo pienso que ahí el fútbol pase, pues digamos, nos enseña mucho eso. Y yo siento que también deberíamos entender muchas cosas y aprender como hinchas que hay que vivirlo desde el respeto, porque yo veo a los jugadores y sí, hay momentos en los que salen con los ánimos caldeados y se dicen cosas, a veces hasta se pegan, pero lo normal entre ellos es que tienen una buena relación, digamos, no son amigos necesariamente, pero tienen una buena relación y lo hacen desde el respeto y salen y se acaba el partido y se dan la mano, ¿cierto? O se abrazan o lo que sea, o se van conversando. Entonces, como también uno como hincha, ¿cómo puede llegar a entender eso? Porque digamos en tu casa, particularmente, habiendo hinchas de tantos equipos, les tocó entender eso desde la casa. Sí. Porque no puedes ir a pegarle a tu tío porque es hincha de otro equipo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo uno puede entender eso y qué es el mensaje como que queremos también transmitir desde acá, desde el podcast? Y es, podemos vivir el fútbol y vivirlo desde el respeto, mostrar la pasión y cargarnos inclusive, jodernos porque perdieron, tan mal, es otra final, lo que sea, ¿cierto? Pero vivirlo desde el respeto, sin necesidad de llegar a la violencia y al insulto ya pues descalificador. ¿Cómo en tu casa, por ejemplo, cómo te enseñaron a vivir eso? No, pues, digamos, yo siempre he sido muy callado, muy reservado, ¿cierto? No soy de mucho de gozarme a los demás, pues, ¿cierto? Sí. Y si me gozan, pues yo soy como que, sí, bueno, ¿cierto? Entonces la casa no era mucho, de pronto con mi hermano, cuando estábamos más pequeñitos, pues, cosas de hermanos, pues, como que nos decíamos cosas, pues, pero nunca pasamos, pues, como a la violencia física, pues. Sí, Cosas de hermanos que uno, el folclore desde del fútbol, chiquiticos, pues pues, normal, malos. eso. Pues siempre hubo pues como respeto por, digamos, y nosotros viéndolo, pues, los mayores que ellos nunca pues pelearon ni tuvieron más relación por eso, uno también aprende como que no, pues podemos convivir diferentes hinchas del Cali, Millonarios, América, Nacional, Y sin ningún sin problema. ningún problema, sí. Y el tema ya, por ejemplo, yo que lo veo con los niños, pues con los adolescentes con los que trabajo, es como, digo yo, pues ayudarles pues como a entender que es que el hincha es muy pasional, entonces esa pasión no puede superar la razón, ¿cierto? Sí, claro. Entonces no ve que ya se empiezan pues como a subir el tono y a decir cositas, ¿cierto? Entonces como ayudarles desde pequeño, digo yo, a entender de que podemos convivir, ¿cierto? Teniendo una camiseta diferente, ¿cierto? Yo creo que está mucho en la base de ayudarle mucho a la persona, ¿cierto? Sea hincha de X o Y equipo, ayudarle mucho a entender de que no, pues no debemos pelear por eso, pues llegar a la violencia física ni verbal. Y también creo que con el ejemplo también educamos mucho. Claro. Y simplemente vamos a disfrutar del deporte que nos gusta, porque lo que yo siento por el Medellín, lo siente el hincha de Nacional por Nacional, lo siente el hincha de América por América, y es demostrar esa parte de, sí, podemos convivir, no tenemos que ser amigos, no tenemos que ser enemigos tampoco, convivamos a través del fútbol, vos con tu equipo, yo con el mío. Obviamente todos los hinchas de Nacional sé que tienen amigos hinchas de Medellín, posiblemente amigos hinchas de la América, y así vos como hincha de América tenés muchos amigos hinchas de Nacional, amigos hinchas de Medellín, de Cali. Sí, Entonces que la gente pueda entender también esa parte de que el fútbol pues es un deporte que amamos y que todos lo amamos a nuestra manera, pero no nos tiene que llevar a la violencia ni a matar personas, pues por el simple hecho de que mi equipo perdió o de que tiene la camiseta. Pues porque muchas veces ni siquiera es porque mi equipo perdió y salió bravo del estadio, sino simplemente están por ahí, ven a uno con la camiseta del otro equipo y ya que van a darle puñaladas o lo que sea. sí, es como, él es el, como hablaba pues Paco Cirulo, que es uno de los referentes en el Barcelona, Sí, ¿cierto? Preparador físico, muchos años, pues, tiene muchos años trabajando en el Barcelona. Él habla mucho del tema del lenguaje de la guerra, que el fútbol es un lenguaje de guerra. Entonces, este año que tuve la oportunidad, pues, como de
de leerlo más, ¿cierto? De estudiarlo un poco más y Sí, aprender un poquito de esa metodología, de esa escuela Barça. Hablaban mucho del tema del lenguaje de la guerra en el fútbol y ellos lo cambian, ¿cierto? sí, Entonces, ellos cambian, por ejemplo, pelear el balón por recuperar el balón, ¿cierto? sí, Ellos, por ejemplo, tenés que fusilar al arquero. sí, Entonces ellos decían, no, vamos a, pues, a definirle, a dar un pase a la red, ¿cierto? Porque de sí. chiquitos ellos como que quieren como cambiarle eso también al, al jugador. Y yo digo, eso es una buena forma también Educar al de hincha. educar a eso, porque ese niño pues, no sabemos si va a ser jugador profesional, puede que no, es lo más difícil es que llegue a ser jugador profesional, porque el Sí, claro. porcentaje es muy mínimo, pero que él puede ser un hincha. Lo más seguro Entonces, es que va a ser un hincha, porque exacto. no, parce, muchas gracias pues como por este espacio, por contarnos ciertas cosas también que son de tu vida. Por ejemplo, el momento que no querías ni salir de tu casa, pero después el momento que decidiste apoyar más a tu equipo. O sea, por ejemplo, yo no sabía eso, que te abonabas inclusive viviendo acá y sin poder ir al estadio a ningún partido, pues digamos, de vez en cuando podías coger un bus o un avión para Cali, pero no era recurrente que cada 15 días podías ir al estadio y aún así decidías abonarte por apoyar a tu equipo. Es muy bacano conocer esas historias porque a eso nos lleva el fútbol. El fútbol nos hace querer tanto y sentirnos tan representados por un equipo que hacemos muchas cosas de ese tipo de locuras por nuestro equipo. Yo, por ejemplo, aguanté mucha hambre en el colegio por poder ir al estadio, me volaba de mi casa y me iba para otras ciudades a ver partidos del Medellín. O sea, muchas cosas que uno hace por el equipo y que lo hacen también generar como ese sentimiento de que esto es mío, a pesar que uno sabe que no, esto es mío y lo siento mío. Entonces es muy bacano y quería darte las gracias pues como por abrirte y contarnos eso acá en este espacio, que lo que busca es precisamente eso, que el hincha pueda contar su historia y pueda ser significativa para otros hinchas en las que se puedan ver representados muchas veces. Entonces ahí, parce, te agradezco mucho. Estas charlas siempre son muy nutritivas y espero que en algún momento puedas volver. O sea, muchas gracias por la invitación. Me hiciste acordar de algo que pasó el día, el ascenso, era el domingo contra el Quindío. Y yo tenía parcial el lunes acá en Medellín. Yo estaba en Cali en el ascenso. Entonces, no, se acabó allá en Cali la fiesta. Yo sabía que tenía parcial a las 10 de la mañana el lunes. Y cogimos pues el bus en la noche. No, vamos a ver. Me bajé en la estación Poblado. Así, como venía. Entró al... Sí, un lapicero y hacer el parcial. Pues, y el profe me vio y dice, ¿qué? Yo no era, vos estás por acá. Yo te hacía en Cali. Yo no, sí, yo estaba, pero pues tocaba también cumplir. cumplir. El profe dice que no, yo me hubiera quedado por allá. Yo no. Y usted, ¿por qué no me dijo antes, hombre? Entonces yo decía, no, tengo parcial, pero el ascenso no. Vamos y volvemos que alguna cosa hacemos. Sí, claro. ¿Cierto? Entonces, como dicen por ahí, las cosas que hice por vos no las hice por nadie. Así, Una frase que se ve mucho en el fútbol sí, así es. como hincha. Esteban, no, muchas gracias. Y bueno, por acá, cuando quieran hablar también un poquito, si salen un poquito de la temática de táctico, de estrategia, pueden invitar. Muchas gracias. Eso, Esteban, a vos. ¿Y vos, dónde naciste como hincha? Contanos en los comentarios y hagamos crecer juntos la memoria de la tribuna. Síguenos en nuestras redes sociales y compártelo con tu amigo futbolero. Nos vemos en el próximo partido.